Bienvenidos al seminario online Avances en el cáncer de mama triple negativo, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Para realizarlo contamos con la presencia de la doctora Cristina Hernando Meliá, adjunta del Servicio de Oncología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Cuando quiera, doctora. Hola, buenas tardes a todas y bueno, en primer lugar agradecer otro año más desde GEPAC pues el invitarnos a participar en todas las jornadas que hacéis para las asociaciones, para los pacientes, que creo que son muy útiles y bueno, también es un honor poder intentar pues acercarme a todas vosotras con este seminario. Aquí aparte de mi nombre está mi mail, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesitéis, estamos disponibles para atenderos en cualquier momento. El tema del que vamos a hablar hoy son los avances en el cáncer de mama triple negativo, ¿vale? Un poquito... Perdón, que no me pasaba la diapositiva. Un poco este es el índice que vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de la epidemiología del cáncer de mama para contextualizar por qué es un problema de salud pública. Intentar diferenciar los subtipos moleculares para entender qué es el cáncer de mama triple negativo y ya después pues hablaros de los avances que hay en el tratamiento, porque sí que aunque siempre se dice que es el cáncer de peor pronóstico, pues cada vez más hay nuevas terapias, hay innovación, hay investigación y se está avanzando mucho en los tratamientos. Sabemos que el cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de mortalidad en el mundo, que hay más de 18 millones de casos nuevos de cáncer se dan cada año y sabemos que, bueno, aparte, esa cifra puede ser mucho mayor a partir del año 2020 porque se han diagnosticado casos con toda la pandemia del COVID, por lo que esas cifras probablemente sean mayores, ¿no? Los tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo pues siguen siendo entre ellos el cáncer de mama, es el cáncer de mama más frecuente con más incidencia en las mujeres. Y como todas sabemos, 1 de cada 8 o 9 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama durante su vida. Por lo tanto, podemos decir que es un serio problema de salud pública. Esta incidencia además va aumentando con los años, cada vez más diagnosticamos más casos, hay más casos diagnosticados y la estimación en los próximos 20 años va en aumento. La estimación del número de casos nuevos de cáncer para este año que hemos pasado, 2020, que estamos en 2022, según el tipo de tumor, hay más de casi 35.000 casos nuevos de cáncer de mama en España. La mortalidad del cáncer de mama en nuestro caso sigue siendo muy alta. La estimación de pacientes que fallecen por cáncer de mama en el mundo es muy alta, aunque esta mortalidad no aumenta al mismo ritmo que aumenta la incidencia, sino al contrario. La evolución de la mortalidad estandarizada por tumores, el cáncer de mama se ve un claro descenso en la mortalidad, es decir, cada vez hay más casos, pero cada vez mueren menos pacientes y esto es gracias a todos los avances en innovación y en investigación en las nuevas terapias que se están desarrollando. Para poder desarrollar estas nuevas terapias es muy importante diagnosticar bien el cáncer de mama, es decir, saber qué tenemos. No solo saber que hay un tumor, que hay un cáncer, sino que cada vez más con las nuevas tecnologías, con las biopsias, con las nuevas técnicas de diagnóstico molecular, definir qué tipo de cáncer tenemos para poder ser lo más precisos a la hora del tratamiento. Todos sabemos que el pilar fundamental para poder hacer un diagnóstico de cáncer es la biopsia. Tenemos que, a través de las mamografías, biopsiar, es decir, coger una muestra del tumor y analizarla. Normalmente se hace por ecografía, pero cada vez más con los programas de screening en los que se diagnostican tumores en los que todavía no son ni siquiera palpables, se diagnostican cuando son microcalcificaciones, a veces ni siquiera se ven por ecografía, y con otras técnicas de radiología como la estereotaxia, se pueden
hacer biopsias dirigidas, asistidas por vacío, mucho más específicas y de zonas muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, eso también nos abre un abanico de posibilidades a la hora de ser lo más precisos a la hora de diagnosticar la enfermedad. Antes, lo único que veíamos cuando se hacía una biopsia era la histología, es decir, el tejido. Mirábamos al microscopio y se veía la célula tumoral. A partir de los años 80, con diferentes tinciones, diferentes técnicas de inmunohistoquimia, pues se fueron conociendo que habían tumores que tenían expresiones hormonales de receptores de estrógeno, de receptores de progesterona, otras que no. Pero esto toda la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Entonces, en esta tecnología que hemos visto, pues que ya no somos capaces solo de mirar el tejido, sino que somos capaces de hacer un estudio proteonómico del tumor, es decir, de mirar qué proteínas expresa cada uno de los tumores. Esto no nos predice información de tan solo un gen, sino de múltiples genes a la vez. Y esto nos da una información mucho mayor a la hora de poder clasificar los tumores que tenemos delante. Y esta clasificación pues, también nos hace que podamos buscar dianas terapéuticas más específicas. Como hemos dicho, estos avances tecnológicos hacen que no nos quedemos solo en el estudio de la pieza del tumor macroscópico, ni siquiera el microscópico, que el microscópico lo que definiría es el fenotipo, es decir, qué tipo de tumor tengo, sino ya hacer un estudio molecular, es decir, el genotipo del tumor, ¿no? Intentar establecer un diagnóstico de la enfermedad. Podemos predecir su comportamiento, es decir, factores pronósticos, saber qué tumores son más o menos agresivos. Podemos predecir la respuesta a los tratamientos, son lo que consideramos los factores predictivos, intentar correlacionar todos estos datos clínicos y radiológicos con la terapéutica de la enfermedad que vamos a aplicar. Es muy importante, y los servicios de anatomía patológica están creciendo mucho, poder procesar bien el tejido. Sabemos que el tejido tumoral, y más en tumores que son tan pequeños, no es infinito, es decir, tenemos que saber procesar bien las muestras para poder obtener con la mínima cantidad de material la máxima información posible, y las nuevas tecnologías como los sistemas automatizados de tinción minimizan los errores humanos y hacen que se puedan analizar cortes de bloques de tumores, secciones tumorales más rápidamente y en mayor cantidad. ¿Qué información nos dan los informes de anatomía patológica? ¿Qué información nos da esa biopsia cuando nosotros la hacemos, ¿no? Pues nos dice qué tipo de tumor es, si es un tumor lobulillar, si es ductal, el grado, es decir, si las células crecen más o menos rápido, si expresan receptores hormonales de estrógenos o de progesterona, si expresan alguna proteína en la superficie de la célula, como la proteína ER2, los factores de proliferación. La proliferación es la velocidad, digamos, con la que crecen las células, que eso lo medimos por un índice que se llama Ki-67. Nos pueden decir también si los tumores tienen infiltrados linfovasculares, si tienen linfocitos, si tienen reacciones inflamatorias, si hay afectados ganglios o no hay afectados ganglios en el caso de que se hayan biopsiado. Todo esto lo que nos va a hacer es hacer una fotografía exacta de qué enfermedad estamos tratando y poder pronosticar y predecir de manera más concreta hacia dónde va a ir la enfermedad y cuál es la mejor estrategia a la hora de abordarla. Por tanto, el saber por inmunohistoquimia, que es lo primero que se hace con la biopsia, si tenemos receptores de estrógeno, receptores de progesterona o esa proteína que os he dicho en la célula, que es la ER2, nos puede permitir determinar de forma sencilla, barata, qué comportamiento va a tener la enfermedad, ¿no? Y qué respuesta va a tener a los diferentes tratamientos que nosotros le vamos a dar. Es una técnica que está disponible en todos los servicios de anatomía patológica y que hoy en día es fundamental a la hora de poder tratar la enfermedad. No nos sirve con que nos digan que una paciente tiene un cáncer de mama, eso es como decirnos nada. Tenemos que saber qué tipo de cáncer de mama por inmunohistoquimia lo primero, y después con tecnologías más específicas como veremos a continuación. El Ki-67, como os he dicho, es una proteína que expresa las células activas dentro del ciclo celular, es decir, cuando la célula
No es lo mismo un tumor que está ahí paradito y dormido que un tumor que se está dividiendo y que está creciendo y que las células no paran de crecer y reproducirse. Esa proteína lo que nos mide es la actividad de división de las células y nos puede decir también, nos puede ayudar a predecir la velocidad con la que va a crecer el tumor sin tener un tumor grande o que ya haya crecido, ¿no? Al final, lo que nosotros intentamos siempre es adelantarnos a los acontecimientos. Por tanto, no solo por inmunohistoquimia y, como os he dicho, podemos ver los receptores de estrógeno y de progesterona, sino como os he comentado antes, tenemos aparte estudios de RNA, estudios moleculares, estudios de expresión génica. Al final esto es como hacer un genoma, pero de nuestro tumor, para saber qué genes se expresan en el tumor que tenemos y poder definir otros subtipos, lo que se llaman los subtipos moleculares del cáncer de mama. Sabemos que al menos hay 4 enfermedades distintas: los tumores luminales A, es decir, hormonales con baja proliferación o bajo crecimiento; los tumores luminales B, que tienen un crecimiento un poco mayor; los tumores basal-like, que son los que se comportan como tumores triples negativos; y los tumores ER2 positivos. Esta nueva clasificación, además, hemos visto que se correlaciona con el pronóstico. Sabemos con los estudios moleculares que los tumores que tienen una expresión génica y se comportan como subtipos genéticos luminal A tienen mucho mejor pronóstico que los tumores que se comportan como basal-like o triples negativos. Al final, triple negativo son los tumores más agresivos que tenemos. Por tanto, un poco para resumir, ¿no? Los tumores luminales, el fenotipo luminal, ¿qué quiere decir? Que el tumor expresa receptores de estrógeno y receptores de progesterona por inmunohistoquimia, es decir, al microscopio. Pero también tiene genes relacionados con las vías hormonales. Los tratamos con tratamientos hormonales, fármacos que modulan la actividad del receptor estrogénico, fármacos que reducen la cantidad de ligando, fármacos que reducen esos receptores, y fármacos que van dirigidos a toda esa vía hormonal. Luego tenemos los tumores con fenotipo ER2, es decir, que expresan por inmunohistoquimia esa proteína ER2 en la célula, pero que también tienen genes relacionados con la expresión de toda la familia de ER1, ER2, ER3, y tenemos fármacos dirigidos antidiana que se unen a esa proteína ER2 que está en la célula, que es la que le da la señal al tumor para dividirse, para bloquearlo y que el tumor no pueda crecer. Y luego tenemos los tumores triples negativos. Triple negativo lo que significa es que es negativo para el receptor de estrógeno, negativo para el receptor de progesterona y negativo para ER2. Es decir, no expresa ninguna de estos receptores o proteínas en la célula. Sí que tiene una serie de genes que se relacionan con los defectos de reparación del ADN, con un alto grado de inestabilidad de los genes. Son tumores que suelen responder muy bien a la quimioterapia, pero que suelen ser más agresivos, dar metástasis más frecuentemente y tienen un pronóstico peor que los tumores hormonales o ER2 positivos que he comentado antes. Y por eso, bueno, la importancia de este seminario es intentar centrarnos en este tumor, de ver en qué estamos avanzando en este tipo de tumor, ¿no? Tenemos que decir que los tumores triples negativos no son los más frecuentes, son en torno a un 15-20% de los casos, y más frecuentes son los tumores luminales A y luminales B. Y bueno, aunque el cáncer de mama es el triple negativo, es el malo de la película, pues bueno, estamos cada vez más intentando buscar dianas terapéuticas concretas y no quedarnos solo con la quimioterapia, aunque la quimioterapia es un pilar fundamental del tratamiento, pero vamos buscando otras alternativas, ¿vale? Sabemos que la mayoría, como he comentado antes, son de alto grado, tienen un elevado índice de proliferación, es decir, de división celular, que es un tumor agresivo que las pacientes, el periodo en el que se suele recaer después de la cirugía con un cáncer de mama triple negativo suele ser de manera precoz, en los primeros 3 años. Tienen frecuentemente una diseminación visceral, esto quiere decir que el lugar donde prefieren ir a dar metástasis suele ser órganos muy importantes como el hígado, como el pulmón, como el cerebro, y que
desgraciadamente, cuando el tumor sale y ya ha pasado a otros órganos, la supervivencia pues disminuye a menos meses que otros tipos de tumores, ¿no? Entonces, es importante poder determinar si hay algún tipo de alteración molecular en este tipo de tumor para poder buscar dianas terapéuticas eficaces y cambiar la historia natural de este tipo de tumor y poder avanzar y mejorar el pronóstico de nuestras pacientes. El subtipo de cáncer triple negativo, aparte de esto, nosotros ya decimos que es un cajón desastre, ¿no? Porque dentro del cáncer de mama triple negativo, que lo único que dice es que no tiene receptor estrógeno ni de progesterona ni DER2, a nivel molecular, a nivel de genes, hay hasta 6 subtipos diferentes, ¿no? Hay múltiples estudios, hay una gran heterogeneidad en este tipo de tumores, por tanto estamos tratando con quimioterapia, estamos intentando matar moscas a cañonazos, pero nos falta poder concretar y saber qué genes concretos, qué subtipos de los subtipos concretos tenemos y poder ser lo más específicos posibles en el tratamiento, ¿no? Es decir, no solo hay un subtipo de cáncer de mama triple negativo, sino que dentro del cáncer de mama triple negativo hay tumores que se comportan de maneras diferentes, ¿no? Entonces se está investigando en este campo para ver si podemos afinar más en el diagnóstico, ¿no? Lo que os decía al principio, la importancia de diagnosticar bien, de tener bien esa fotografía inicial para poder saber cómo tratar la enfermedad. Esta biología molecular, ¿dónde nos ha llevado? ¿No? Pues a intentar identificar mejor las diferentes patologías, los factores pronósticos, nuevas dianas y hacerlo lo más específicos y personalizar al máximo posible la elección del tratamiento, ¿no? No solo, sobre todo en el cáncer de mama triple negativo, en el que, como os he dicho, todavía nos falta mucho por investigar y mucha información. Es muy importante los estudios de expresión génica, es muy importante los estudios de secuenciación, es decir, secuenciar un tumor significa extraer el ARN y poder hacer un análisis de múltiples genes a la vez, decirnos qué genes están activos en la proliferación y en el desarrollo de ese tumor, y con el conocimiento de esos genes, si hay alguno más sobreexpresado y que tiene un papel importante en el desarrollo de ese tumor, intentar buscar un fármaco que bloquee esa mutación y poder intentar bloquear o disminuir la velocidad con la que crecen las células tumorales guiadas por esa mutación. Sabemos que hay diferentes tipos de mutaciones más frecuentes en función, cuando se ha hecho, digamos, el estudio de ese genoma del tumor, ¿no? de los estudios de secuenciación, sabemos que, por ejemplo, los tumores hormonales pues es más frecuente que tengan mutaciones en una proteína que se llama PI3K. Tenemos ya fármacos dirigidos a PI3K, inhibidores de PI3K, que han aumentado la supervivencia en las pacientes. Los tumores SER2 sabemos qué tipo de mutaciones son más frecuentes, y los tumores basal-like o triples negativos, pues sabemos también que las mutaciones más frecuentes son las mutaciones de P53, la pérdida de retinoblastoma y las mutaciones somáticas de BRCA1 y BRCA2. Ya tenemos terapias dirigidas a BRCA, por ejemplo, que se ha visto que en pacientes triples negativas con este tipo de mutación, el tratar con fármacos dirigidos a ellas pues, es mejor que tratar con tratamientos estándar. Por tanto, bueno, estamos intentando redefinir qué es el cáncer de mama triple negativo, buscando múltiples dianas terapéuticas. Esto es una foto de algunos de los fármacos que están en investigación, que algunos ya se van a comercializar o están comercializándose, que están aprobados ya por la FDA, como el sacituzumab o Vitecan. Tenemos ya fármacos como los inhibidores de PARP, el olaparib, tenemos fármacos dirigidos eso, a PI3K, a KT, a FGFR, es decir, a múltiples puntos de ese desarrollo, de esas alteraciones moleculares que hay en el desarrollo celular, para intentar conseguir fármacos que sean dianas accionables en el cáncer de mama triple negativo. Y no solo
tratamientos dirigidos a la célula tumoral directamente, sino también tenemos fármacos que van dirigidos a activar nuestro sistema inmune para que nuestro propio sistema inmune sea el responsable de atacar a la célula tumoral. La inmunoterapia, que ya está más desarrollada en otros tumores, como el cáncer de pulmón o el melanoma, también se está viendo que los tumores de mama triple negativos está teniendo resultados muy prometedores y que en combinación con la quimioterapia ha pasado a ser un nuevo pilar del tratamiento, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que hace pocos años no teníamos. Estamos ya pudiendo empezar a tratar con inmunoterapia a las pacientes con cáncer de mama. Hace 5 años era inviable pensarlo y, bueno, pues creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que vayamos, una investigación vaya un poco dirigida pues a seguir desarrollando esas inmunoterapias. La inmunoterapia es importante para poder tratarla. También saber qué tumores, porque al final esto no es inmunoterapia para todos, ¿no? Es importante también saber qué tumores se van a beneficiar o no se van a beneficiar de esos tratamientos, porque al final todos los tratamientos pues tienen una toxicidad, no son inocuos y no vamos a tratar a todas con todos, sino que tenemos que saber qué pacientes van a responder mejor. Y sí que se ha visto que las pacientes con una mutación o alteraciones de PDL1 responden mejor a la inmunoterapia. Por tanto, es importante también saber y poder determinar esas alteraciones. Volvemos a lo de antes, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Es decir, cuanto más información más precisa en centros de referencia tengamos al principio, más precisos podemos ser a la hora de tratar la enfermedad. Esta es también una foto de los avances que ha habido en las nuevas terapias en el cáncer de mama según los subtipos. Como vemos, pues en la enfermedad TER2 ha habido más fármacos que se han desarrollado y que han llegado en los últimos años. Y la enfermedad triple negativo, pues menos. Pero sí que es verdad que desde el año 2018 la primera inmunoterapia que se desarrolló, que fue la atezolizumab en combinación con nab-paclitaxel, y ahora ya en 2021, 2020-2021, el pembrolizumab en combinación también con quimioterapia, así como los inhibidores de PARP, pues son nuevas armas en el tratamiento. Por tanto, aunque es una enfermedad heterogénea y agresiva, las firmas de expresión génica nos ayudan a comprender la biología de esta enfermedad. Aún nos falta concretar más y que tengan mayor utilidad clínica, pero vamos encaminados hacia ahí en la investigación. La quimioterapia sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento. Creo que es muy importante no demonizar la quimioterapia porque la quimioterapia es fundamental para el tratamiento de estas pacientes, pero sí que es importante, por ejemplo, pues determinar si tienen PDL1 o no para ver si la combinación de inmunoterapia junto a la quimioterapia nos puede dar un beneficio y determinar, por ejemplo, las mutaciones de BRCA para valorar añadir algún tipo concreto de quimioterapia como los platinos o los inhibidores de PARP. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer al diagnosticar una paciente triple negativo? Pues no quedarnos ahí, no quedarnos con el no tiene el centro de estrógeno, de progesterona ni DER2, sino determinar el PDL1, si es positivo, ofrecerle inmunoterapia, si es negativo, pues intentar ver si tiene mutaciones de BRCA para ofrecerle platinos o no, para ofrecerle inhibidores de PARP o no. Y si no tiene mutaciones de BRCA ni tiene alteraciones de PDL1, pues tratarla con quimioterapia de manera secuencial y con las quimioterapias que tenemos disponibles. Son muchas las quimioterapias que tenemos disponibles y cada vez más van surgiendo quimioterapias nuevas. Este último año se han presentado datos muy prometedores y bueno, ya se ha aprobado por la FDA y por la EMA y estamos pendientes de que se apruebe por el Ministerio, por ejemplo, el sofosbuvir govitecan, que es una nueva quimioterapia para el cáncer de mama triple negativo con resultados muy prometedores. La quimioterapia convencional, pues sabemos que aumentan las tasas de respuesta, aumentan las respuestas objetivas de los pacientes. En primera línea, hasta un 40-60% de los pacientes van a responder, pero también sabemos por la experiencia que la respuesta a sus tratamientos es limitada en el tiempo y que vamos a tener que ir cambiando de quimioterapias a lo largo de la enfermedad porque
porque ni hay ningún tratamiento que sea lo suficientemente duradero como para decir que hemos curado el cáncer de mama metastásico triple negativo. Hay múltiples quimioterapias, los más eficaces son las antraciclinas y los taxanos, pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos son las quimioterapias en las que tratamos a las pacientes en enfermedad localizada, es decir, alrededor de la cirugía. Por lo tanto, si el tumor ya se ha hecho resistente a esos fármacos en enfermedad avanzada, pues tenemos que cambiar de estrategia de tratamiento y tratar con otros fármacos como fluoropirimidinas como la capecitabina, eribulina, brinerbina o asociando fármacos como antiangiogénicos como el bevacizumab que ayudan a aumentar las respuestas exclusivas de la quimioterapia. Así, pensando en los últimos años, las quimioterapias nuevas que se han desarrollado, los avances que ha habido en quimioterapia, bueno, pues nab-paclitaxel se ha visto que es superior al paclitaxel normal, al final es la misma quimioterapia, lo que pasa que lo que hace es unirse a una nanopartícula de albúmina y hace que sea pues más tolerable y que se pueda infundir más cantidad. Es decir, si de normal podemos dar paclitaxel la dosis de 80, con esta nueva tecnología podemos dar paclitaxel la dosis de 125 semanal, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque es el mismo fármaco quimioterápico, la tecnología que se ha desarrollado alrededor hace que sea un fármaco que aumente la supervivencia libre de progresión de las pacientes. La eribulina también es una quimioterapia que en los últimos 10 años ha surgido y que sí que se ha visto que es superior a otras quimioterapias en términos de supervivencia, es decir, es un antimicrotúbulo, también afecta en ese momento en el que se divide la célula como los taxanos, pero en pacientes que ya han llevado taxanos es un fármaco muy eficaz y muy útil para nuestros pacientes y es un arma más que tenemos. Sabemos que el cáncer de mama puede ser hereditario y esto también es importante a la hora del diagnóstico, ¿no? Sabemos que hay genes que están implicados con mayor frecuencia, mayor susceptibilidad en los cánceres de mama hereditarios, como son lo que he comentado antes, la mutación de BRCA1, BRCA2, una herencia autosómica dominante. Es decir, tener esta mutación lo que hace es que hace una probabilidad mayor de desarrollar cáncer de mama del 80%, de ovario del 40% y de otro tipo de tumores, ¿no? Además, se ha visto que los cánceres de mama con estas mutaciones hereditarias suelen ser tumores que aparecen en una edad más precoz, bilaterales, que se asocian con otros tipos de tumores y lo más frecuente es que los cánceres de mama hereditarios, aunque no exclusivamente, pero lo más frecuente es que se trate de tumores triples negativos. ¿Qué hemos visto? El carboplatino es una quimioterapia clásica que tratamos con muchas pacientes, pero se ha visto que por la capacidad que tienen de arreglar los defectos del ADN en los tumores que tienen estas mutaciones de BRCA1, BRCA2, los platinos que afectan directamente a la estructura del ADN, son más eficaces a la hora de las respuestas en pacientes con cáncer de mama triple negativo con estas mutaciones. Se ha visto que pacientes con cáncer de mama triple negativos, las respuestas con esta quimioterapia, que aquí no es una quimioterapia convencional, son mucho mayores frente a quimioterapias como el docetaxel, que es un taxano. La diferencia es mucho mayor en pacientes que tienen mutaciones de BRCA1 frente a los pacientes que no tienen mutación de BRCA1, ¿no? Entonces, por eso también en pacientes con cáncer de mama triple negativo es muy importante determinar esta mutación para poder seleccionar el tipo de quimioterapia que va a ser más eficaz para nuestros pacientes. El carboplatino ya se está dando en pacientes triples negativos en enfermedad localizada en combinación con los taxanos y con las antraciclinas. Hemos añadido una tercera quimioterapia y con eso hemos conseguido que las tasas de respuesta sean mayores en la cirugía y por tanto que la probabilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer disminuya al máximo posible. Aquí lo importante es que la enfermedad, intentar que no vuelva a aparecer y si aparece, pues intentar cronificarla al máximo tiempo posible. Los inhibidores de PARP son fármacos orales, ya está aprobado el olaparib, por ejemplo, que en comparación con otros tratamientos a criterio del investigador, con otras quimioterapias, también se ha visto que aumenta la supervivencia libre de progresión de las pacientes, es decir, aquellas pacientes que tienen mutaciones germinales de BRCA1 o BRCA2
Los inhibidores de PARP son son fármacos eficaces y que nos pueden, sin ser quimioterapia, hacer que las pacientes respondan, tengan tasas de respuesta e intentar alargar el tiempo libre de enfermedad. Los inhibidores de PARP no solo se ha visto que son eficaces en la enfermedad avanzada, sino también en enfermedad localizada, es decir, después de la cirugía, aquellas pacientes que tienen estas mutaciones se les puede dar durante X tiempo, durante un año, fármacos, el olaparib, y se ha visto que la probabilidad de que se recaiga, la probabilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer también disminuye. Y como he dicho, la inmunoterapia ya está aquí, ya estamos tratando a pacientes con inmunoterapia, creo que es uno de los mayores avances que hemos tenido en este tipo de tumor. Es muy importante por diferentes técnicas de laboratorio determinar si la paciente es PDL1 positivo o no es PDL1 positivo para saber si la inmunoterapia es un fármaco que pueda ser eficaz en estos casos. La inmunoterapia ya ha demostrado que en enfermedad localizada en combinación con quimioterapia aumenta la tasa de respuesta, es decir, nosotros damos quimioterapia más inmunoterapia antes de la cirugía y es mayor el número de pacientes que cuando vamos a operar ya no queda tumor gracias a haber dado la combinación. Y aparte, dando durante un año después esta inmunoterapia, también se ha visto que la supervivencia libre de enfermedad, libre de nuevos eventos, es decir, la probabilidad de recaída también es menor con la o sea, la supervivencia es mayor, perdón, con la inmunoterapia, es decir, la probabilidad de recaer es menor en aquellas pacientes que hemos tratado con la combinación de quimioterapia más inmunoterapia en enfermedad localizada. Y en enfermedad avanzada, cuando ya hay metástasis, también aumenta la supervivencia global de las pacientes en atezolizumab en combinación con nab-paclitaxel o pembrolizumab, que es otra inmunoterapia, en combinación con quimioterapia. Como vemos, los pacientes, el tiempo a la progresión casi se dobla de 5 a 10 meses y creo que es algo que bueno, son datos que no estamos acostumbrados a ver en esta enfermedad y la verdad es que estamos muy esperanzados con estos fármacos. Además, aquellas pacientes que responden pueden tener respuestas duraderas a lo largo del tiempo e intentar, bueno, pues soñar con esa cronicidad de la enfermedad. La FDA ha aprobado tanto el pembrolizumab de manera rápida como el atezolizumab para el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama triple negativo. Y en el último año tenemos, aparte, nuevos fármacos que son los anticuerpos conjugados. ¿Qué son anticuerpos conjugados? Al final, esta es una nueva tecnología que lo que hace es unir una proteína, un fármaco que va dirigido a una proteína específica a una quimioterapia muy eficaz, ¿vale? En este caso la quimioterapia, el sacituzumab govitecan, que es no deja de ser una quimioterapia nueva que se ha desarrollado para pacientes de cáncer de mama triple negativo, lo que hace es que sabemos que hay células de cáncer de mama, la mayoría de los subtipos de cáncer de mama expresan una proteína que se llama TROP2, que hasta ahora pues no se analizaba, y lo que hace este fármaco tiene un link que se une a esta proteína TROP2 y la quimioterapia, que es el SN38, lo que hace es entrar dentro de la célula. Es decir, la quimioterapia no mata a todas las células, sino solo se internaliza dentro de las células que expresan TROP2. Como las células normales no expresan TROP2 igual que las expresan las células tumorales, lo que conseguimos es que la quimioterapia vaya dirigida y se introduzca dentro de la célula tumoral y no en otras partes del organismo, pudiendo dar una mayor cantidad de citotóxico, una mayor cantidad de quimioterapia y teniendo resultados, la verdad, muy esperanzadores. Estas son las curvas de supervivencia. Como vemos, se duplica también de tratar con quimioterapia convencional a tratar con estos fármacos. La supervivencia de las pacientes es el doble que aquellas pacientes que se tratan con quimioterapia convencional. Si a esto le sumamos que también vamos a poder tratar con las otras quimioterapias, bueno, creemos que es una muy buena noticia para las pacientes con cáncer de mama triple negativo. Ya estamos empezando a tratar a pacientes y estamos pendientes, bueno, pues que se acabe de aprobar por el Ministerio y que podamos recetarlo de manera abierta a todas aquellas pacientes que se puedan beneficiar.
Por tanto, simplemente para recordar, ¿no? Pues que hay que seguir avanzando en el conocimiento para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, que sin innovación no hay avance y que la supervivencia del cáncer de mama ha cambiado y la estamos pasito a pasito alargando cada vez más gracias a los avances que hay en investigación y la importancia que tenemos pues eso, de desarrollar nuevos fármacos, sobre todo en subtipos agresivos que hasta ahora han sido más huérfanos, como el cáncer de mama triple negativo. Muchas gracias y bueno, encantada de poder haber compartido este seminario con todas vosotras. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Con esto concluye el seminario Avances en el cáncer de mama triple negativo. Una vez más, agradecemos a la doctora Hernando su colaboración totalmente altruista y esperemos que les haya gustado y resultado interesante. Les recordamos que siempre consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Muchas gracias a todos.